Listo. Mirá, Manuel, ya Bueno, estamos, ¿eh? bueno, Estamos, hemos logrado un objetivo impresionante, aparecer los dos en el excelente. Instagram. Sí, sí, porque somos Kiko y Caco, lo sabemos. Bueno, un placer, Daniela, un placer y un honor y enormemente agradecido de que me hayan convocado para la primera transmisión de Piano Rojo, de la primera entrevista de Piano Rojo. Bueno, el placer es nuestro, estamos súper felices, y te lo digo en nombre de Piano Rojo, de que seas nuestro invitado. Yo creo que las personas que se están conectando lo saben, pero te vamos a presentar. Sos uno de los grandes pianistas argentinos y uno de los grandes del jazz. Así que Bueno, es un lujazo tenerte acá, súper bienvenido y muchas gracias por querer compartir con nosotros este momento. ah, bueno, al contrario, Bueno, vos sabés que yo, perdón, vos sabés que nosotros somos docentes. Yo siempre cuando me preguntan a mí, ¿usted qué se dedica? Yo enseguida pienso, y yo me siento docente, siempre trabajé y trabajo como docente, entonces cada oportunidad que tenemos de hacer docencia, porque esta charla es realmente una forma o más de hacer docencia, la tenemos que aprovechar, hay que tal aprovecharla. cual. Ay, buenísimo. Bueno, entonces ya nos metemos y vamos al hueso, Manuel. Tengo unas preguntas para vos que hemos Dale. pensado, pero también tenemos otras que nos ha sugerido la gente. Así que Bien. un compendio de las dos. Por ejemplo, Bueno, ¿cuándo termina la entrevista? Es la pregunta que vas a hacer. ¿A qué hora termina? ¿a qué hora termina? ¿A qué hora es el recreo? Bueno, muy bien. No, la primera pregunta Sí. es que nos cuentes cuándo decidiste dedicarte al jazz. ¿Hubo, digamos, algún momento determinante o fue dándose naturalmente? ¿Cómo fue eso? Hubo un momento determinante exactamente cuando era muy chiquito, tendría, no sé, 8 o 9 años, y lo escuché tocar a mi tío Oscar. Mi tío Ajá, Oscar era hermano mellizo de mi papá, y él nunca se dedicó profesionalmente a la música, pero era un músico nato con un talento increíble, y en las reuniones de familia, tipo los cumpleaños de alguno, la Navidad o algunas fiestas, nos juntábamos todos en la casa de mi abuela, una casa grande que tenía mi abuela por la zona de Flores, y allí mi abuela tenía un piano de media cola, y Oscar, número puesto, se sentaba a tocar. Y tocaba de todo, él tocaba folclore, tango, ajá, clásico, jazz, todo de oído, nunca había estudiado una nota de música. Y yo me acuerdo que me encantaba verlo tocar. Y una vez, en un momento, lo que mi memoria me dice es que se sentó al piano y tocó un tema de jazz, le pidieron que tocara un tema de jazz. Y cuando tocó ese tema de jazz, yo sentí que me partía un rayo, ¿viste? Cuando sentís wow, que estás en, no sé, como que te vibra todo el cuerpo. Y a wow, partir de allí empezó todo. Y como él no me podía enseñar, porque yo le pedí que me diera clases, él, al tocar, digamos, de oído, no sabía lo que estaba tocando, no podía enseñar. Entonces me dio quizás la mejor clase y la clase más importante que cualquiera me pudo haber dado en mi vida. Poco tiempo después se apareció en casa y me regaló todos los discos de jazz que él tenía en su colección. oh, Era wow, obviamente que era un melómano tremendo y que escuchaba todo tipo de música. Me trajo todos los discos que él tenía en esa época, en los long planes, ¿no? De vinilo. Me regaló todos los discos que tenía. Y como él era muy abierto para escuchar música, en esa colección de discos había discos de Louis Armstrong, de Benny Goodman, de John Coltrane, o sea, desde el jazz de New Orleans hasta el jazz más actual de aquel momento. Por ejemplo, un disco del cuarteto de Dave Brubeck, ajá, pianista tremendo, sí, que en ese momento hacía 3 o 4 años que había salido, o sea, era lo último que se escuchaba. Y entonces yo crecí y me formé con el criterio de que el jazz es todo el lenguaje del jazz, como la música clásica, como ustedes los músicos clásicos, los pianistas clásicos, que en un concierto por ahí tocan Bach, Beethoven, Stravinsky, no sé, bueno, vos Villalobos,
eh, Piazzolla, no sé, Sí, claro. porque eso es algo que no se ve en el jazz. Los músicos de jazz Ah, solemos qué tocar interesante. un estilo. Este está el músico de jazz que toca jazz de la época del swing, el otro que toca tradicional, el otro que toca bebop moderno, el otro que hace jazz Cierto. rock. Y es muy raro escuchar en un concierto de jazz que los músicos que están en escena toquen de distintas maneras, con distintos lenguajes. Yo Totalmente. lo No me había dado considero cuenta. claro, yo lo considero un despropósito total, siendo que el jazz tiene una variedad estilística enorme que permite una capacidad expresiva, que le permite al músico una capacidad expresiva, unas posibilidades de expresión enormes. No aprovechar eso para mí es un despropósito. Entonces, ese fue el momento, ¿no? Aquel Wow, rack qué de la calle, lindo. aquel rack de la calle 12 que tocó mi tío Oscar en el piano de la casa de mi abuela. Yo creo que te lo escuché tocar en algún concierto, Sí, sí. porque ahora está viniendo esta historia que contás a mi memoria. Qué lindo, qué hermoso momento. Qué Sí, fuerte, ¿no? Para que haya persistido después sí, 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 y haya muy marcado tu fuerte, vida. muy fuerte. Y cómo es el aprendizaje después? O sea, ¿qué hiciste para aprender jazz? Mirá, yo empecé a tocar de oído también, escuchando los discos, esos discos que me había regalado Oscar, y copiaba, empecé a sacar de oído y a aprender de los discos. Y le estoy Ah, hablando de un hace muchos años que no había sistemas de aprendizaje como hoy, que hay escuelas de jazz, hay libros de jazz, no había nada. En aquel momento claro. no había nada. Entonces, empecé a tocar de oído como podía, imitando los discos, me imaginaba cómo eran los pianistas, cómo tocaban, cómo se movían al piano. Y cuando entré en el secundario, cuando estaba en tercero, en cuarto año, me hablaron de un profesor de jazz, que en ese Ajá. momento, Carlos Balmaceda, que era en ese momento el tubista, él tocaba el piano, pero tocaba la tuba y era el arreglador de la Porteña Jazz Band. ¿Eh? Ah, ok. Y entonces él me introdujo en todo este mundo del jazz, ya más desde lo académico, desde la parte más teórica, y obviamente que yo quizás hubiera obtenido los resultados que obtuve mucho antes si hubiera tenido la posibilidad en aquel entonces de formarme con profesores o músicos que tienen formación docente o que se dedican a la docencia como hay hoy en día, en el Claro. jazz estoy hablando, ¿no? En el Sí, sí, jazz. sí. Este, y bueno, un poco me fui haciendo los tumbos hasta que fui tomando clases con Carlos Almaceda. Mi abuela materna era profesora de piano. Todos los libros que están acá atrás que ven, los libros de música clásica que ven acá Sí, son todos heredados de mi abuela. claro. Muchos, tengo ediciones de los valses de Chopin, edición italiana, por ejemplo, que mi abuela la había comprado en Wow. Italia. Wow. Y Bueno, así me fui ya te vamos a formando. ir a saltar. Está bien, está muy bien. Así me fui formando y haciendo, tomando información de donde podía y de los músicos con los que podía hablar, de los pianistas con los que podía hablar. También me compré muchísima bibliografía, entre ellos un libro de un gran pianista inglés que se llamaba Tobias Mattei, que para hoy sigue siendo un libro de cabecera, que me enteré que muchos pianistas clásicos lo tienen también como libro de cabecera. Y finalmente, hace ya unos años, fui a tomar clases, estuve 2 años con Manolo Juárez, y con él, Ah, que es pianista y compositor, y con él, imagino esa biblioteca, dice uno, mira, dice por ahí, Ana Claudia Catini está diciendo, imagino esa biblioteca, la que tengo acá atrás. sí, claro, sí. Este, y bueno, con Manolo Juárez hicimos un trabajo espectacular porque él me metió ya con la mayor profundidad posible en el mundo de la música clásica. Algo que yo Ah, necesitaba hacer desde lo analítico, no tanto desde lo interpretativo, sino desde lo analítico, de ver cómo están construidas las obras, cómo trabajan los compositores las líneas melódicas, las variaciones, cómo reciclan los elementos, cómo trabajan los leitmotivs, los desarrollos de ideas, la armonía, la forma, todas esa cuestiones es, que se pueden, ajá. perdón, sí, No, te sí, iba a sí, preguntar decime. si ese es un acercamiento que normalmente se hace
ahora, o normalmente alguien que empieza, que estudia jazz, hace ese acercamiento que hiciste vos a través del repertorio clásico. Ah, No no, siempre, fue no muy especial. siempre, Ujú. no siempre. Acá alguien comenta, Nahuel comenta, Tomás también estudió con Manolo. Tomás es mi hijo, Tomás Fraga, Hola, también Tomás. estudió con Manolo Juárez, es cierto. No sé si estará Tomás ahí, me lo perdí. Sí, sí, por ahí estaban pasando algunos comentarios, algunos nombres. Este, y entonces con Manolo, Manolo pude hacer sí, ese puente que vos mencionás, que mencionabas en la publicidad, en el sí. flyers de esta charla, del puente. El puente, yo insisto, siempre hablo con los músicos de jazz y con mis alumnos, hay que fortalecer y establecer el puente con la música clásica, con las obras y el lenguaje de la música clásica, porque ahí hay muchísimo todavía para absorber, para tomar, para aprender y aplicar después en cualquier lenguaje musical en el que uno esté. Sí, yo creo que nosotros también, los que nos dedicamos a la música clásica, tenemos que cruzar ese puente. Así que ahora te vamos a preguntar algunas cosas como para que nos des una mano. Pero Dale. antes de eso, ¿sabes qué me da curiosidad, Manuel? Porque vos tenés como una técnica pianística súper sólida, sos virtuoso realmente con el piano. ¿Cómo llegaste a eso siendo que tenés un background tan autodidacta? Mirá, yo leí una vez que nadie tiene, alguien escribe ahí que vuelva entre músicas, mirá. Sí, entre músicas, para los que no saben, era un ciclo que hacíamos hace unos años en un bar de jazz, donde siempre había un grupo o un músico del jazz y uno de la música clásica y compartían el concierto. Estaban muy bonitos. Sí, una experiencia maravillosa fue esa. Te decía, yo leí una vez una frase muy linda que es, nadie tiene más maestros que el autodidacta. Y yo tuve la suerte, o no sé, yo soy un tipo muy curioso, muy investigador, que no me quedo nunca con lo que leo, con lo que me dicen, siempre busco comprobar lo que me llega, probarlo, desarrollarlo, investigarlo, volver a buscar información. Eh, y ese libro de Tobías Matei, que yo te comenté hace un ratito, que se llama, me acuerdo que yo tendría 18, 19 años cuando lo compré, el título me llamó la atención, Lo visible y lo invisible en la técnica pianística. Me llamó la atención el título. Y en ese libro, Tobías Matei revela un montón de cuestiones básicas de la técnica pianística, que después fue lo que yo fui aplicando y investigando y hablando con pianistas. Yo he tomado clases, entre comillas, un poco dicho de manera humorística, he tomado clases gratis con muchos pianistas de distintos géneros musicales porque los buscaba y me sentaba a hablar con ellos, y me explicaban cosas y yo después venía acá al piano y aplicaba todo y buscaba todo. Insisto, lo que te dije antes, podría haber seguramente obtenido los resultados antes de tiempo si hubiera tenido una formación un poquito más, entre comillas, académica, ¿sí? Pero Claro, la ventaja de no haber tenido una formación académica, si es que hay alguna ventaja, pero esta ventaja por lo menos sí, es que eh, uno no se ve limitado por lo que a veces te dicen que se puede hacer o que no se puede hacer, o qué es lo entiendo. correcto o lo incorrecto. Claro. Y muchas veces ya uno es grande y ya tiene una carrera, un camino hecho, que hay que seguir haciéndolo, por supuesto, pero uno ya se siente más sólido, y quizás los objetivos que yo pude ir logrando, no sé si los hubiera logrado si hubiera sido objeto de algún tipo de formación más rígida. Lo Entiendo, digo ¿sabes? con todo respeto, lo digo con todo Sí, respeto y sin ánimos de ofender a nadie ni a nada, ni a ningún concepto ni a ningún sistema, ¿no? Es, eh, cada uno construye su propio camino, en algún sentido. totalmente. Igual me parece que un factor así fundamental de lo que nombrás es esta curiosidad que tenés constante, que creo Sí, que esa misma curiosidad no te hubiera dejado muy acartonado bajo ninguna circunstancia. seguramente, seguramente. Sí, sí, sí. Manuel, Al- ¿vos dirías que hay Sí, te iba a cambiar de tema, querías decir algo más vos. no, no, no. Alguien escribió,
la cuestión del entrenamiento, de la autonomía, decía, ¿no? Alguien sí, puso algo de la autonomía que uno tiene cuando uno se forma de esta manera un poco más quizás a los tumbos, ¿sí? Pero la ventaja de formarse un poco a los tumbos es que después con el tiempo uno sabe lo que no hay que hacer. sí. Sí, firmo ahí abajo porque también tengo un camino que es un poquito parecido en ese sentido. Claro, claro, claro. Sí, totalmente. Antes lo que te quería preguntar era respecto si existe algo como el jazz argentino, digamos. Si vos pensás que hay alguna característica que hace que la producción argentina se distinga de otras. ¿Hay algo así? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque, y eso sucede en todos los países, con todas las culturas. Vos escuchás el jazz europeo de distintos países de Europa y el jazz que hacen músicos, que tocan músicos italianos, tiene un dejo italiano y el que hacen los alemanes es un dejo alemán y los españoles y los brasileños también tienen como un acervo cultural musical muy fuerte que se les nota en cuando tocan otros géneros musicales populares, digamos, ¿no? Claro, Yo creo que sí que hay un jazz argentino. Yo creo que hay una manera, un estilo, un lenguaje. Nosotros tenemos un acervo cultural muy fuerte con la música nuestra folclórica de las distintas sí, partes del país, de la región del país, y el del tango aquí en Buenos Aires. Eh, y eso genera una influencia, ¿viste? ¿No? Vos escuchás a un músico de jazz argentino y este tiene un dejo, acá hay un dejo argentino. Hay una forma, ¿viste? Una cadencia rítmica, un concepto ajá, rítmico que es nuestro, ¿viste? Por más que uno quiera imitar el lenguaje estadounidense, de los creadores del jazz, ¿no? claro, Este, es imposible separarse del entorno cultural en el que uno está. Incluso los músicos de jazz estadounidenses actuales suenan diferentes a los primeros músicos de jazz de los años 20 o 30 o 40 o las claro, décadas anteriores. Cambia el entorno cultural y cambia la forma, cambia el estilo, cambia un poco el lenguaje, la manera, claro. ¿no? Entonces, vos también ves un cambio entre el jazz cuando vos, por ejemplo, tocabas hace 30 años y ahora, en Sí, Argentina, digo. sí, 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 totalmente, totalmente. Y en el circuito argentino hay mucho mayor nivel que antes, mucho mayor Ajá, nivel de preparación, muchos músicos de jazz argentinos de mi generación y de generaciones anteriores a la mía se formaron también un poco como podían, escuchando los claro, discos. sí. Ahora, te voy a contar Wow, una historia, algo muy cortito. dale. Cuando en la década del 80 vino un pianista de jazz de Nueva York aquí a Buenos Aires, que se llama David Kikoski, que sigue tocando, cuando llegó acá lo habían mencionado, lo dieron publicidad porque se había recibido con medalla de oro de la escuela de Berkeley, del Colegio de Música de Berkeley. Medalla de oro, medalla de oro, medalla de oro. Entonces, cuando vino a tocar, me acerqué después del concierto a hablar con él, y entonces le pregunté, ¿así que vos, David, te recibiste con medallas de oro en Berkeley? Y entonces me mira y me dice, mira para los costados, así me dice, yo aprendí a tocar de los discos, viejo, con el lenguaje estadounidense, ¿no? Claro, sí. Man, yo aprendí de los discos. Me encantó esa respuesta porque uno se siente identificado también, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, sí. Pero de todas maneras no es que hay tanta escuela ahora, o sea, ahora sí hay gente que se dedica a la docencia, pero no es que hay Sí, un sistema, ¿verdad? No está sistematizada la enseñanza del jazz en Argentina, ¿o sí? creo que no, yo diría que no. Ah, Y me parece que tiene su lado positivo eso. Vos sabés que en el Conservatorio de París no hay programas. ¿y cómo es? El docente forma al alumno, en las clases individuales al menos, en función de lo que el alumno necesita y el nivel con el que ya viene. Wow, Lo cual requiere del docente una capacidad de flexibilidad enorme. ¿Ok? y sí, Entonces, cuando hay una sistematización, lo que puede pasar a veces
es que haya una igualdad, es como una especie, como que hay una eh, monocromía, no sé, se me ocurre otra palabra, en cómo tocan los músicos que claro. van surgiendo. Eso pasa en Sí, algunas sí, instituciones, en sí, otros sí, sí, países, por claro. ejemplo, pasa. Y vos lo escuchás, y este es un egresado de tal lugar, por cómo toca. Estoy hablando de jazz, estoy hablando de formación Sí, jazzística, sí, ¿no? entiendo, entiendo. La música de jazz es una música que requiere una gran formación. eh, Acá alguien de Vida Silvestre de Chacomús dice, debería ser así en toda la educación, en todas las áreas. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Eh, Te decía, eh, la música de jazz es una música que necesita ejercer la creatividad. Sí, Natalia González Figueroa, mira, Nati está comentando, pasa en lo académico un poco también. y Sí, 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 obvio, obvio. Es inevitable que pase un poco también esto que estamos diciendo, porque toda enseñanza a un gran número de personas requiere que haya un sistema. sí, Pero en el caso del jazz, no deja de ser algo positivo de que ese sistema no esté todavía establecido claramente, ¿no? instalado. Que depende un poco de la visión de cada docente en función de cada estudiante o cada alumno. Manuel, y ahora te lo pido como de los músicos clásicos, que tal vez nunca incursionamos en el jazz, que no lo escuchamos. ¿Por dónde deberíamos empezar? ¿Cuál sería un buen lugar, digamos, para acercarnos, y, porque como vos decís, también hay como una variedad de lenguajes y de estilos, y uno Sí, no sabe, es como alguien que quiere empezar con la música clásica y también ve toda esa cantidad de compositores, de sí, música sí, existente y bueno, agarra lo que agarra, pero no. sí, sí, hasta Así uno que se desespera a veces, ¿no? sí, sugerinos, o sea, ¿cuál sería tu sugerencia y por qué? Bueno, mira, yo creo que hay dos factores fundamentales en todo músico que quiera acercarse a la experiencia del jazz, porque el jazz no es la única música en la que se improvisa, ¿no? Por eso la Sí, sí, improvisación en el jazz. Hay dos factores fundamentales. Uno es la escucha, escuchar, escuchar a los grandes músicos de jazz, a los referentes, si en el caso del piano, los pianistas de jazz, pero también los pianistas de jazz tenemos que, o sea, todos los instrumentistas de jazz tienen que escuchar a todos los instrumentistas referentes, no solamente a los que han tocado o los que tocaban o que tocan su instrumento. claro, Escuchar, porque bien, escuchar mucho, escuchar intensamente, es una manera de reemplazar el entorno social que no tuvimos por haber nacido en otro lugar o porque ya las cosas cambiaron, o porque ya todo cambió. ¿Sí? Entonces, sí, escuchar muchísimo, hacer una escucha histórica incluso, desde las primeras grabaciones que hay, allá desde los estilos más tradicionales, más iniciales, y uno ya de esa manera va empezando a adquirir el lenguaje, porque así aprendemos a hablar, por ejemplo. ¿Cómo aprendemos a hablar? Por imitación. por Empezamos a imitación, balbucear, papá, papá, mamá, qué sé yo, y después empezamos a hablar, y después cuando vamos al colegio aprendemos la parte gramatical. Entonces, esto me parece que es lo mismo, ¿no? La escucha es sí, fundamental para después para lograr la imitación. El segundo claro, factor, sí. sí, decime, No, decime, no, no, está decime. bien. No, seguí con el segundo factor, porque capaz Ok, que mi respuesta está en el segundo factor. ok. El segundo factor, que es en el que Natalia dice, hasta balbucea con swing, refiriéndose a mí, hasta balbucea con... Sí, Justamente ese es el segundo factor, el concepto rítmico, el concepto rítmico del swing, porque lo que diferencia a los distintos estilos de música no es la armonía. Cuando alguien le dice, mira, acá tengo unos acordes de jazz. ¿Qué acordes de jazz? Los acordes no son de jazz. Habrá más acordes que se utilizan con más frecuencia en algunos estilos musicales, pero los acordes queremos conocer la armonía, está toda la música clásica. Empezar desde Bach hasta Ravel y Stravinsky, y ahí está todo. Los mismos acordes que después les escuchamos a los músicos de jazz o los que escuchamos en el jazz o en otro género musical. Lo que diferencia
a otros, a los géneros musicales, ahí preguntan si en el jazz se toca mucho con las escalas menores melódicas. Sí, y también con las demás escalas, ¿no? Y lo que diferencia, te decía, a los géneros musicales es el concepto rítmico. Es el concepto Entiendo, rítmico. Y sí, entonces, en el jazz, como música, como género musical afroamericano que es, existe lo que se denomina el swing, que es el fraseo absolutamente diferente a cualquier otro género de música, incluso a otros géneros afroamericanos. El swing, lo primero que hay que internalizar es la manera de tocar con swing. Y ese es el aspecto en el que a veces los músicos no jazzísticos, digamos, de otros géneros musicales, sí. cuando se ponen a tocar jazz, fallan. Es porque entienden que el swing es simplemente el tocar, la pentatónica nos salva de muchos naufragios, dice alguien, ahí está fenómeno, totalmente, totalmente. Es un salvavidas la pentatónica. La Este, pentatónica. el tema es que el swing no es solamente ti, 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 porque yo escucho a veces algunos pianistas, por ejemplo, ponerle clásicos, vamos a poner pianistas clásicos, o de tango, mirá, yo toco un poco de jazz, y tocan todo tin, ti, tin, ti, tin, ti, tin, ti, tin, ti, tin, ti, tin, tin, y sin ánimo de ofender a nadie, parece una tarantela, más que jazz. Porque la tarantela que se escribe en 6x8, ¿viste? Es Sí, sí. ¿no? El swing no es solamente el desplazamiento rítmico de las figuras, ¿no? No solamente el desplazamiento rítmico de las figuras. El swing también está en un esquema de acentuación de las notas, a veces de una a otra, que no existe en otro género musical. Y también es el tercer factor que constituye el swing, es la articulación, la duración de las notas. Vos tenés en una frase, vamos a decir, clásica, ¿no? Ponele. En una frase de jazz, esto se traduce, sería más bien, es el aspecto rítmico. O sea, una vez que uno ha escuchado mucho, hay que tener en cuenta que lo que define al jazz es el swing. Incluso yo le puedo discutir a cualquiera que la improvisación no es el factor principal en el jazz. Es un factor más, pero no el principal. El Wow, principal fundamental es el swing. Y ok. otro factor fundamental muy importante también es el lenguaje del blues, porque el jazz deriva del blues, que es anterior al jazz. Y en Bueno, tercer lugar, la improvisación. ok. Manuel, pero lo que yo te pedía igual era como Sí, inclusive así súper específico y alguien acá nos sí. puso, tira un nombre, porque en realidad lo que necesitamos igual es saber qué ir a escuchar. ¿Nos podrías decir qué, algún nombre, qué, ¿Cómo qué? no? Sí, sí. Sí, 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 por supuesto. Mirá, los pianistas de referencia en el jazz son más alrededor de 20 y pico, a nivel histórico estoy hablando, ¿no? Empezando por Scott Joplin, que era Ujú. pianista y compositor de ragtime, ¿no? Sí, O sea, un estilo previo al jazz, pero que tuvo una influencia enorme junto con el blues en el jazz. Para seguir la línea más o menos cronológica, el pianista más importante de New Orleans, estilo New Orleans, se llamaba Jelly Roll Morton. ok. Después están los pianistas de blues y de boogie boogie. Jimmy Yancey, Albert Ammons, Pete Johnson, Meet Lux Lewis. Esto va a quedar grabado, ¿no? Sí, va a quedar Esto va a estar grabado y grabado. después Ok. Luego podemos vienen los volver a escuchar. pianistas, bien. Después vienen los pianistas del estilo stride, se escribe en inglés, que es en el que la mano izquierda va y viene acompañando como una sección rítmica. Los principales son James P. Johnson y su alumno Fats Waller, Thomas Fats Waller. Y había otro pianista que era extraordinario, Earl Hines. Sí. Luego podemos mencionar a Art Tatum, el más grandioso de Ay, todos, qué
Impresionante que era ese hombre. Un extraterrestre. La verdad que sí, ¿eh? Una locura. Es muy impresionante. Es impresionante. Errol Garner, Ahora voy a decir una cosa entre comillas para la sí, gente. Hay unos videos en YouTube de Art Tatum improvisando sobre música clásica, no se puede creer. sí, no. Pues sabés que Tatum era ciego de un ojo y del otro ojo tenía la visión reducida al 5 o al 10%, ¿no? Veía sombras. Ah, no te lo puedo creer. Porque Alguien está es un diciendo, pianista impresionante. alguien está diciendo acá, Alejandro, hay que escuchar los álbumes de Louis Armstrong con Ella Fitzgerald. Eso es un gran impulsor jazzístico. Totalmente de acuerdo. Ok, Totalmente sí. de acuerdo. Escuchar a los Hermoso cantantes es disco. fundamental. Escuchar a los cantantes es fundamental. Y a Louis Armstrong, el músico más importante de todos en el jazz, fundamental. Después seguíamos con Errol Garner, Sí. Oscar Peterson, Otro. Teddy Wilson, Bill Evans, Lenny Tristano. Ah, ese es uno de mis favoritos. Ah, lo voy a decir. Bill Evans es uno de los que amo. Claro, claro. Hola Cecilia, mira, está mi hija Cecilia, Chechulandia, que es Cecilia. Hola. Mucho gusto, hola Cecilia. Una excelente repostera, atención con atención con las cosas que prepara de todas las cosas dulces, tremenda, tremenda. Y bueno, Lenny Tristano, Bud Powell, Thelonious Monk, y ya los modernos que podríamos mencionar, por ejemplo, a Herbie Hancock, Chick Corea y un pianista de un carácter muy complicado, pero musicalmente extraordinario, que es Keith Jarrett. Ay, sí. Es famoso. No Sus anécdotas de carácter son famosas. Sí, son tremendas, son tremendas. Lo han llegado a declarar persona no grata en algunos festivales de algunas ciudades de Europa. Sí, ¿Tanto? Sí, wow. Sí. Después pidió disculpas, qué sé yo, pero ya, ¿viste? En un festival en jazz, un festival de jazz en la ciudad de Umbria, en Italia, sale a tocar, está en YouTube esto, ¿eh? Sale a tocar y le avisa a la gente. Sale él con los miembros del trío, ¿no? Y dice, les vamos a pedir que no graben, que apaguen las cámaras de foto y apaguen los celulares, porque en cuanto veamos que alguien está filmando o una lucecita de una cámara de foto, los tres nos levantamos y nos vamos de esta ciudad de porquería. Se me habla un loco total. Y cuando terminó el concierto, le avisaron al manager que el director del festival lo había declarado persona no grata y que no lo iban a invitar nunca más. ¡Chao! No, tremendo. No le importa no sé nada. No sé en qué habrá terminado la cosa, pero Jarrett, desde el punto de vista musical, acá alguien pone, es un loco, totalmente. Puteaba por el piano, sí, totalmente de acuerdo. En el Colón pasó eso. Pero después Marta Argerich viene y toca en el piano del Colón. Andras Schiff toca en el piano de Colón. Barenboim toca en el piano de Colón y están todos felices. Y viene Jarrett y toca el piano de Colón y lo insulta. Le grita el piano. Y pará, viejo. No, es tremendo. Pero musicalmente, acá dice, Jarrett aquí en el Colón tocó un tema y se fue. En realidad no llegó a irse. Lo agarraron en el pasillo. Él se iba al teatro, porque alguien había prendido una cámara. Porque vio una lucecita allá arriba, en el gallinero, en un palco, vio la lucecita, y se fue, y se iba del teatro, lo agarraron en el pasillo hasta que lo convencieron que siguiera tocando, y siguió tocando, después siguió tocando. Ahora, musicalmente es extraordinario, ¿eh? Musicalmente es extraordinario. Che, Manuel, viste que hubo como un momento en la música clásica que algunos compositores intentaron como conjugar, digamos, el lenguaje del jazz con las técnicas de la música clásica. Tal vez el primero que tuvo éxito en este sentido fue Gershwin. Y viste que nosotros tocamos bastante Gershwin. Pero, ¿qué dirías vos que nosotros debemos conocer de Gershwin para entender mejor? ¿O qué debiéramos escuchar de él y por quién en todo caso? ¿Qué opinas? Mirá, la obra de Gershwin es toda su obra. El concierto en Fa, por ejemplo, es una maravilla. La Rapsodia en Blue, obviamente, es la obra más conocida de él. Los preludios, en los preludios, los tres preludios son increíbles. Sí, el segundo preludio, que está en do sostenido, que no se sabe si es menor o mayor, ese que empieza así.
Algo así, ¿no? Sí, Eh, ¿Se escucha bien? un poquito cortado. Ok. Ese preludio es extraordinario, porque el blues tiene esa cosa de que no se sabe si es mayor o menor. ¿Y sabes a qué pianista de jazz, no, perdón, pianista que toca jazz, pianista clásico estadounidense que toca también jazz, tocaba, no sé, le escuché Miles, lo que es para mí, ese es uno de ellos, pero al que yo le escuché la mejor versión del concierto en fa para piano y orquesta, de Peter piano jazz. Niro. Peter Niro, se escribe Nero el apellido, Ok, como Nerón en sí. inglés, ¿no? Por suerte no quemó a nadie, pero bueno. Peter Niro, Peter Niro. La mejor versión que yo he escuchado del concierto en fa mayor para piano y orquesta de Gershwin es de Peter Niro. Gershwin no fue el único, ¿no? Fue quizás uno de los primeros, pero Debussy ya tiene una pieza que se llama Gollywog's Cakewalk, Cakewalk, tiene un cakewalk, sí. exactamente. Ravel en la sonata para piano y violín, el segundo movimiento se llama Blue, y cuando escribió la Sí. Rapsodia para el clarinete, Ravel había escuchado a un clarinetista de jazz en Chicago que se llamaba Jimmy Nunn, y al día siguiente lo quiso escuchar otra vez y se lo llevó al primer clarinete solista de la Sinfónica de Chicago para que le explicara a Ravel cómo hacía algunas cosas Jimmy Nunn con el clarinete para ponerlas Claro. en la obra. Wow, no Y el, sabía y eso. el, y el otro, y el maestro de la Chicago, la Sinfónica de Chicago, le dijo, no sé, no entiendo como algunos efectos que él hacía, ¿viste? Pero Milot también, Miló, sí, Darío Milot claramente. también. Y Acá viste, alguien comenta, perdón, el blues es más parecido, o sea, asemeja el ritmo al rock nacional en acompañamiento que el jazz, ¿es correcto? Sí, es correcto. El rock nacional, como el rock de cualquier país, viene directamente del blues, no tanto del jazz, más del blues. El riff del rock más sí. famoso de la historia es el famoso riff de Humo sobre el agua, Smoke on the Water de Jethro Tull. Ton, 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 tarán, ton, Sí, ton, 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 ton. todos lo ¿Sabés sobre qué conocemos. es? Bueno, ese riff está basado en la escala de blues. Ton, 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 ton. Esa es la escala de blues. Y Sí, el Jethro Tull tomaron la escala de blues y armaron un riff, una frasecita, motivo sobre la escala de blues, y se convirtió en el motivo de blues más famoso de la historia, de rock más famoso de la historia. Viene del blues. Hay que pagarle el derecho a los músicos de blues de antes. totalmente. Che, No Manuel, sé si me, y no sé si me quedó colgado algo de lo que estaba diciendo, perdón, por ahí me quedó no, algo yo te colgado había de lo que estaba preguntado diciendo. si qué nos invitabas a escuchar de Gershwin, y por Todo, quién. sí, todo, sí. Sí, Mirá, cuando vos escuchás obras de Gershwin, piezas de Gershwin tocadas por músicos de jazz, no vas a escuchar las obras en su formato original. claro. Vas a escuchar versiones de las obras originales. Si uno quiere escuchar las obras originales, hay que escuchar a los pianistas clásicos que interpretan esas obras como estaban escritas. Pero, cuando vos traes una conjunción entre un gran compositor como era Gershwin y un gran pianista de jazz, tenés lo mejor de dos mundos. Cuando vos escuchás a Bill Evans tocar, por ejemplo, eh, Te amo Porgy, de la ópera Porgy and Bess, I Love You Ay, Porgy, sí, o cuando escuchás a Jarrett tocar ese mismo tema, o a Peterson tocar los temas de Gershwin, o cualquier gran pianista o gran músico de jazz. Alguien mencionó unos discos de unas grabaciones de Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. eh, ahora alguien pregunta, ¿qué músico de jazz interpreta mejor a Gershwin? Ahora comento. Hay unas grabaciones de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong juntos que le dedican a todo el repertorio de Gershwin. sí, Eso es increíble. precioso, Es, sí. tenés la música de uno de los mejores compositores, con dos de los más grandes intérpretes o músicos artistas del jazz de la historia. Chao, no querés más nada, ya está. Claro. Cartón, bingo, ¿viste? Y a él le pregunta qué músico de jazz interpreta mejor a Gershwin,
Yo te digo cuál es mi opinión con respecto a quién es el mejor de algo. Yo no me animo a decir nunca quién es el mejor de algo. Yo en todo caso diría quién me gusta más a mí. Claro, sí, No totalmente. sé, pues, yo no sé si se puede decir, este es el mejor de tal, este es el mejor de allá, este es Yo el creo que mejor de no. esto. Siempre va a haber alguien que toque mejor que uno o que otro, y siempre va a haber alguien que toque menos que uno o que otro. Entonces, yo creo que los más grandes, es lo que decía recién, lo que podemos decir los mejores eh, intérpretes de jazz, de obras de Gershwin, hay que ir a los mejores músicos de jazz. Miles Davis, por ejemplo, cuando grabó una versión de jazz de Porgy and Bess, con alguna de las piezas de Porgy and Bess, tremendo, una cosa, hay que ir Bueno, a los yo también, mejores, sí, 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 perdón. no, yo también quería agregar que también vos tocás hermoso e impresionante de Gershwin. Así que yo animo también a los que nos están mirando a que vayan a escuchar las versiones de Manuel con Gershwin, que son divinas. Eh, Pero el mérito es de Gershwin. El mérito es de Gershwin. Tocar Gershwin es como manejar un Mercedes-Benz o una Ferrari. Es fácil, ¿viste? Cuando el auto responde, es como tocar uno de esos pianos de Steinway claro, o Bosendorfer, qué sé yo, los Kawai, Shigeru Kawai, no, los Yamaha de la línea de X, que son artesanales, y ahí todo sale, todo funciona, ¿viste? Todo lo que vos querés hacer, el piano te lo da. Eh, o sea, cuando uno claro, sí, interpreta a sí, un gran compositor, cuando me agarrás obras de un gran compositor, tenés media carrera ganada, ¿viste? tal cual. Juani pregunta si las composiciones de Gershwin son de jazz o es música clásica jazzificada. Me encanta esa frase, esa Clasificada, definición. ¿Por nunca había qué? escuchado esa palabra. Porque es eso. Es eso. Gershwin tenía una comprensión del jazz, de la música del jazz, es que es de una profundidad total, que no sé si otro compositor llegó a entenderlo, como él, por lo menos en aquel momento, ¿no? Claro, sí. O sea que yo siempre digo una diferencia entre Duke Ellington y George Gershwin. George Gershwin fue un compositor formado en la música popular y también en la música clásica que entendió el jazz y hizo y estableció ese puente. Y Duke Ellington fue el compositor que más eficientemente o de la mejor manera comprendió el lenguaje de la música clásica y lo trajo, lo adaptó a todo su lenguaje, a sus arreglos, etcétera, ¿no? Bruno de Claro, Ambrosi, ¿qué tal? Bruno, me pregunta si leí el libro de Feynman de Gershwin. No, yo tampoco. no. No. Supongo que no será Feynman el periodista que haya escrito un libro de Gershwin. Debe ser otro Feynman. Puede ser ¿Ah, porque sí? ah, no, el periodista no, el filósofo. Ah, filósofo puede Bruno, ser. Bruno, tenés que aclararnos qué Feynman. Aclaranos, Bruno, qué Feynman es. Porque yo conozco a un Enrique Feynman que es el encargado del edificio de enfrente, que ese no creo que haya escrito un libro de Gershwin, porque le gusta otro tipo de música. El filósofo, No, dice Bruno. El el filósofo, dice filósofo, Bruno. claro, no, no, lo No, leí. no lo leí, che. No lo leí ese libro. Mirá vos, no lo leí. Hay tanto para leer, Dios mío. Sí, no, ni hablar. Bueno, Manuel, mirá, es que se pasa el tiempo volando, como nos queda re Sí, poco tiempo y me quedó una sí, sí, gran sí. pregunta en el tintero, pero también Dale, dale. con Piano Rojo tenemos un set de 5 preguntas que vamos a usar para terminar y Sí, temo que si no te las hago ahora no alcancemos. dale, dale. Tipo ping-pong. Sí, sí, y si alguna tenés que decir algo más que un sí o un no, o una sola cosa, pero bueno, Dale. ahí va. Perdón, ¿eh? Alguien me pregunta si toqué en la Fénix. Sí, en la Fénix Jazz Band toqué muchos años. Ah, sí, ah, bueno, ahí está. Y no sé, están Y escribiendo Oscar ahí el Yunta, dato y Oscar también. Yunta, mira, Oscar Yunta comenta la inspiración que les di a ellos cuando tocamos en el Bosendorfer Imperial de Resistencia en Chaco. En el Teatro Guido Miranda, en el Teatro Guido Oh, Miranda de qué bien. Resistencia Chaco, Ahí hay un Bosendorfer. hay un Bosendorfer que es una cosa de loco, es tremendo, y lo tienen impecable, Qué impecable. bien. Sí, sí, Bueno, ok, entonces vamos sí, con nuestro set de vamos, vamos, preguntas. sí, sí, Bien, dale. el set de preguntas de piano rojo. Bueno, son 5. La primera es, ¿tenés alguna anécdota de tu época de más estudiante que quieras contarnos? Uf, qué sé yo, millones, Dale, una, millones. la que quieras. Mira, una vez estaba en una sala de ensayo en la calle Salta y Chile, rápido la cuento porque así nos Sí, va el tenés tiempo. que decirlo rápido. Y,
y yo estaba escuchando que alguien en otra sala, del un piso de arriba, estaba tocando Boogie Woogie, pero de una manera extraordinaria. Hay una cosa que me sorprendía. Entonces me salí de la sala de ensayo en la que yo estaba, subí por la escalera y me acerco, viste, un poco, se escuchaba, con las puertas cerradas se escuchaba poco, y era una cosa increíble. Entonces, y había una ventanita a la puerta, pero no lograba ver quién era. Y entonces, muy sigilosamente abrí la puerta, me asomé, ¿y sabés quién era? ¿No? Charly García. No, ¿en serio? Charly García. ¡Wow! Se me cayó la mandíbula. O ¡Wow! sea, me acuerdo, me hiciste acordar de eso, ¿viste? Porque me quedé sorprendido de cómo tocaba Boogie Woogie. Charly García. Genio. Tomá mate. Mirá vos, qué lujo. Pregunta número 2. ¿Cómo es el momento antes de salir al escenario? El momento justo antes, ¿no? Sí, sí. A la mañana, qué sé yo. No la previa del día, claro, claro. No, no, El mo- tipo los 15 minutos antes. sí, sí. Mira, el momento antes de salir a tocar son algo único. Es de una intensidad emocional, de la adrenalina que te supera y que te sale por los poros, por todo el cuerpo. eh, la mezcla de entusiasmo, excitación las dudas que siempre nos agarran, ¿viste? Uy, me saldrá todo bien, me voy a equivocar. Entonces, es una especie de cóctel tremendo, porque después las dudas se transforman en energía positiva. Eso es lo que uno aprende a hacer después de muchos años, ¿no? Claro. Pero sinceramente no sé si hay algo parecido a esa intensidad, ya que se siente a nivel físico, a nivel sensorial, de Sí. esos minutos previos a salir al escenario. Porque cuando salís al escenario, es como salir a los toros, ¿viste? Es como ya estás ahí estás en el medio del baile y tenés que arreglártela como puedas. Tal Pero cual. los momentos previos es algo realmente. Al principio, cuando yo empezaba, temblaba. Uno No me tiembla, ¿viste? digas. Sí, sí, yo me ¿Las acuerdo de la primera vez que manos? toqué todo, Uh, todo. Cuando la primera vez que toqué un tema en piano solo en frente al público, hace algunos años, las manos me hacían así. wow. No sé lo que toqué, no sé lo que toqué. Lo que sí sé es que cuando terminé de tocar la gente aplaudió, que deben haber aplaudido más para darme apoyo espiritual, porque se habrán dado cuenta del terror pánico que yo tenía. Entre paréntesis, siempre nos preguntan los músicos, ¿cómo se hace para superar el pánico escénico o el miedo? No hay otra manera de superar aquello a lo que se tiene miedo que hacerlo. Juntar Exactamente. fuerzas y hacerlo. El valiente no es el que no tiene miedo, ¿eh? El valiente es el que tiene miedo y aún así Y va hace. y sale. Y Mi sale. maestro me decía, a tocar en el escenario se aprende en el escenario. Claro, totalmente de Entonces, acuerdo. Ese vos maestro, sabés, de apellido de Sousa, el brasileño, ese era, que te Maura dijo Castro, eso. Maura sí, Castro, el perdón, Maura brasileño. Castro. Mira, Sí, mira. es interesante que nos cuentes esto, porque nosotros, Manuel, tenemos como la idea de que el músico de jazz siempre está súper relajado, que no pasa los nervios que pasamos ¿no? La adrenalina esa. Tenemos la idea, o sea, No. se ven tan, Yo creo que como, no, eso es una mentira. El que dice que está pues, relajado, que está, "No, yo antes de tocar, o miente o está loco, o miente o está loco. Lo que pasa es que a veces ocultamos eso, a veces lo ocultamos, nos ponemos a hablar de cualquier cosa antes de tocar entre nosotros, y en el fondo estamos, viste, con esa cosa de adentro. No se puede comparar con nada ese momento. No podemos decir que estamos tranquilos como si estuviéramos en el bar comiendo una pizza con los amigos. Hay que ver. claro, buenísimo, El Duke buenísimo Ellington, saberlo. mirá vos, Duke Ellington decía, el día que yo no esté nervioso antes de salir de escena me retiro, porque quiere decir que no me importa más. Claro, buenísimo. Vamos rápido. Tercer pregunta, Sí, sí, Manuel. sí. Un Dale. concierto memorable, uno al que hayas ido y fue como, nunca más te lo olvidaste, te marcó. Sí, sí. Me acuerdo cuando fui a ver acá a Lionel Hampton, un vibrafonista de jazz, que me volvió loco. Al día siguiente le pedí a mi viejo que me comprara un vibráfono, que quería tocar vibráfono.
Wow, qué lindo cuando Y, pasa y, eso. y otro concierto que con la Pipón Pipón, como decía mi abuela, fue un dúo de Chick Corea al piano y el vibrafonista justamente Gary Barton en el Ah, Teatro sí, Ópera. tremendo. Ay, Dios mío, lo que fue eso. Me acuerdo, hoy todavía me acuerdo. Fue una Wow. cosa grandiosa, una cosa, viste, esos conciertos, esos momentos que te dejan marcado para el resto de tu vida, ¿no? Sí, sí, Tremendo. totalmente. Cuarto, un sueño por cumplir, Manuel. Tocar música clásica, ¿En serio? tocar música Qué clásica, bien. pero en vivo. No creo que me llegue a animar, no creo que me llegue a animar nunca, te digo la verdad, no creo que me llegue a animar nunca. Pero te Porque animamos. Yo creo que lo pe- harías fantástico. yo no sé, yo lo dudo, lo dudo. Me agarraría una cosa, porque es algo cuando uno ha estado en un camino determinado mucho tiempo y lo siente, ese camino lo siente como, esa actividad la siente como propia, como en el caso mío, lo siento con la improvisación en el jazz. Y cuando, es como, viste, como si yo me hicieran poner a tocar tango. Yo puedo tocar tango, Claro, pero en público ni loco tocaría tango porque me sentiría ajeno, me te sentiría entiendo ajeno. completamente. Pero, por ejemplo, si vos me decís qué me gustaría, qué sueño me gustaría cumplir, poder tocar la sonata en si bemol menor de Chopin. Wow. Esa que empieza tom, pa, para, tam, pa, para, tam, pa, para, tam, ta, para, la que tiene la marcha fúnebre Sí, en el movimiento lento y que termina con ese movimiento final que dura un tremendo. minuto, que es una cosa que bueno, Tremendo. no se puede, si yo pudiera tocar, no sé, ¿viste? Esa sonata, ese sería mi sueño. La sonata en si bemol menor de Chopin, mirá vos. Ay, qué lindo. Bueno, Manuel, y por último, Sí, ¿dejás un consejo para los estudiantes de música? El que un quieras. consejo. Un consejo. Mm, eh, disfrutar el camino. No, Disfrutar del camino, liberarse del resultado, liberarse del resultado, disfrutar cuando saco un compás, cuando saco el otro compás, dos, tres compases, tres notitas, disfrutar no, eso. Porque mira vos, la interpretación de una obra, en el momento de un concierto, ponerle que dure 4 minutos, una pieza que dure 4 minutos. ¿Cuánto tiempo llevó dominar esa obra como para tocarla en un concierto que después esa obra dura 4 minutos? ¿Qué sé yo? Tres mucho más. años, meses, años, qué sé yo, meses, puede ser más, ¿sí? Y después lo tocas y pasa rapidísimo eso. Y por ahí lo terminaste de tocar, mirás allí, uno está dormido, el otro se levanta y se va, otro está hablando con el de al lado, Sí, otro claro. está mirando la hora. O sea, uno llega siempre al público, pero me refiero, es cierto que ese momento es maravilloso, no lo vamos a dudar, pero es así de cortito comparado con todo el proceso que nos lleva a ese punto. Entonces, el Claro. gran secreto es disfrutar el proceso del aprendizaje, que no tiene fin. Creo que si pudiera Sí. dar un consejo, que es un consejo que yo sigo, ojo, cuando uno dice yo le doy un consejo, yo también lo tengo que hacer, guarda, es disfrutar el paso a paso el poner un ladillito arriba de otro ladillito, otro arriba de otro ladillito, y después tenés la casa, y después ¿qué hay que hacer cuando se termina la casa? Hay que construir otra, porque no se termina ahí la cosa. Claro, Entonces es totalmente. disfrutar el paso a paso, Bueno, y no Manuel, frustrarse. mira, sí, gracias, un hermoso consejo, lo No, tomo por para mí favor, también, ¿no? Es como gracias a que vos.